Un bebé nace en Esparta y como todos los niños de aquí es revisado de inmediato. Lo giran, lo alzan con rudeza como si su valor dependiera de su forma. Porque si nace débil, enfermo o deformado no tiene lugar. Con apenas 7 años ya empuña una espada. Su padre lo enfrenta en un combate que parece juego pero no lo es. No hay espacio para la ternura, solo para el aprendizaje. La espada del niño sale volando, su cuerpo cae al polvo, pero no llora, se levanta. En Esparta desde pequeños aprenden a no rendirse jamás y a creer que morir en combate por Esparta es la mayor gloria. A esa misma edad lo separan de su madre y lo envían a la Gogé, el sistema más brutal de formación de guerreros. Pelea, pasa hambre, roba, mata si es necesario. Lo golpean, lo castigan con látigos. Le enseñan a no mostrar dolor ni piedad. A los 15 lo arrojan a las montañas nevadas. Lleva solo un harapo y una lanza improvisada. Sin comida, sin fuego y sin guía. Debe sobrevivir solo. Si regresa, será un espartano. Si no, nadie lo llora. En lo más profundo del bosque se cruza con un lobo enorme de ojos rojos y pelaje negro. El animal lo rodea, saborea el miedo. Pero el niño no huye, se esconde entre las rocas y espera. El lobo salta y queda atrapado. El niño respira hondo, levanta la lanza y ataca con precisión. Días después regresa a Esparta cubierto con la piel del lobo. Los generales se arrodillan. Los soldados gritan: no vuelve un niño, vuelve un rey. 30 años después, bajo la luz de la luna, un soldado llamado Dilios relata esa historia junto al fuego. Habla de Leónidas, el rey, del niño forjado en nieve, dolor y acero. Pero ahora el enemigo no es un lobo, es un imperio. Los estandartes de Jerjes, el rey persa, ondean al viento. Tropas infinitas marchan sobre Grecia. No son hombres libres, son esclavos. Y quieren tragarse el mundo. Antes de seguir con el relato, para quienes no lo sepan, esta historia trata de un suceso que ha pasado a la historia como una de las luchas más impactantes y simbólicas de todos los tiempos. La batalla de las Termópilas. Pero no todo lo que se ha contado, películas o cómics, es fiel a lo que realmente ocurrió. Así que me voy a tomar un momento para señalar qué cosas sí pasaron y cuáles fueron inventadas o exageradas. También voy a darte algo de contexto histórico para que puedas entender mejor tanto la película como el momento en que está ambientada. Primero lo primero. En esa época, estamos hablando del siglo V a.C., Grecia no era un país unificado como la conocemos hoy. Estaba dividida en ciudades-estado que eran comunidades independientes con sus propias leyes, gobiernos, ejércitos y costumbres. Algunas de las más importantes fueron Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, Siracusa, Egina, Rodas y Argos. Y entre ellas no siempre se llevaban bien. De hecho, muchas veces estaban en guerra. Ahora, sobre lo que hemos visto hasta ahora. En la escena inicial se mostró cómo los espartanos supuestamente arrojaban a los bebés deformes desde un acantilado. Es una imagen fuerte, pero la verdad es que esa idea proviene de una sola fuente antigua y además bastante tardía. Plutarco, un escritor griego que vivió más de 500 años después de los hechos que narra. En sus textos sobre Esparta, Plutarco cuenta que los recién nacidos eran inspeccionados por los ancianos y que si eran considerados fuertes se les asignaban tierras y se los criaba como ciudadanos. En cambio, si eran débiles o deformes, eran llevados a una zona escarpada del monte Taygeto y abandonados bajo la creencia de que eso era lo mejor tanto para el niño como para el Estado. ¿Eso realmente pasó? ¿Es posible que ocurriera alguna vez o que refleje una práctica marginal o excepcional? Pero lo más probable es que se trate de una exageración o incluso de un mito que ayudaba a construir cierta imagen temible de Esparta. Lo cierto es que no hay evidencia sólida que demuestre que esa fuera una práctica común durante el periodo en que transcurre esta historia. Sobre la reputación militar de Esparta, en la película se nos presenta la idea de que los espartanos eran guerreros casi sobrenaturales, criados desde niños para la guerra, entrenados con armas reales y con una disciplina inquebrantable. Pero la verdad es un poco menos épica. Durante el periodo arcaico, más o menos del 800 al 500 a.C., justo antes de la batalla de las Termópilas, no hay evidencia de que los espartanos fueran considerados especialmente hábiles en la guerra. Ninguna fuente de ese tiempo dice que tuvieran instituciones militares únicas ni que fueran oponentes especialmente temibles. De hecho, hay pistas que sugieren lo contrario. Por ejemplo, en la llamada Batalla de los Campeones, que ocurrió alrededor del año 550 a.C., 300 espartanos lucharon contra 300 argivos por un territorio en disputa. Según cuenta Heródoto, al final solo sobrevivieron 2 argivos y un espartano. Puede que la historia tenga algo de leyenda, pero aún así no sugiere que Esparta fuera muy superior. Los argivos estuvieron a la altura, y eso dice bastante. Y entonces llegó la batalla de las Termópilas en el año 480 a.C. y todo cambió, o al menos así parece. Aunque, como veremos más adelante, parece que fue más por efecto del relato
que por lo que realmente ocurrió. En Esparta llegan mensajeros persas a hablar con Leónidas. Él está en el jardín con su hijo, enseñándole que el miedo es normal, pero que enfrentarlo da fuerza. También le dice que el verdadero poder del espartano está en el compañero que lo acompaña y que debe respetarlo siempre. Leónidas sale a recibir al mensajero. Este exige tierra y agua como símbolo de rendición. Cuando la reina interviene para dejar claro que no cederá nada, el mensajero se burla de que una mujer hable entre hombres. Gorgo, la reina, le responde que solo las mujeres espartanas dan vida a hombres de verdad. Sí es cierto que Esparta era conocida por tener a las mejores mujeres. Las mujeres espartanas eran vistas como figuras de gran influencia en la sociedad y en la política, mucho más que en otros estados griegos. A diferencia de las mujeres atenienses, por ejemplo, que eran consideradas inferiores a los hombres y relegadas al ámbito doméstico, las espartanas podían recibir educación, poseer tierras, iniciar un divorcio y moverse libremente. Dentro de ciertos límites, claro. De hecho, Gorgo es una de las pocas mujeres mencionadas por Heródoto en su relato. Destacaba por su inteligencia, su astucia y la autoridad que ejercía sobre quienes la rodeaban. Tanto su padre como su esposo tomaban en cuenta sus opiniones. La frase que escuchamos sobre que las mujeres espartanas dan vida a hombres de verdad está basada en una anécdota que Plutarco recoge en su obra Dichos de las mujeres espartanas. Cuenta Plutarco que en una ocasión, mientras Gorgo visitaba Atenas, una mujer le preguntó por qué parecía que solo las mujeres espartanas lograban dominar a sus hombres. Y Gorgo supuestamente respondió, porque solo las mujeres espartanas dan a luz a hombres. Pero como mencionamos antes, Plutarco vivió unos 500 años después de estos hechos, así que no podemos saber con certeza si Gorgo realmente dijo esas palabras. Lo que sí es cierto es que la frase encajaba tan bien con la imagen que los griegos tenían de las mujeres espartanas, que, real o no, terminó convirtiéndose en parte del legado que dejaron. Leónidas invita al mensajero a caminar. Al llegar al borde de un pozo, Leónidas se detiene. Mira a los niños del pueblo y luego al mensajero. Vienes a amenazar con muerte y esclavitud, insultas a mi reina y de pronto lo lanza al abismo gritando: esto es Esparta. Ahora, ¿por qué los persas querían invadir Grecia? Bueno, todo empezó por venganza. Antes de Jerjes, el gobernante del imperio persa era su padre, Darío I. Durante su reinado, el imperio se expandió de manera impresionante, desde Egipto hasta el oeste de la India. Pero hubo una espina que nunca logró sacarse: Grecia. En el año 490 a.C., Darío intentó conquistarla, pero fue derrotado por los atenienses en la famosa batalla de Maratón. Para los persas, y especialmente para la familia real, fue una humillación. Jerjes, su hijo, creció con ese resentimiento. Así que unos 10 años después del fracaso de su padre, en el año 480 a.C., Jerjes decidió terminar lo que Darío no pudo. Reunió un ejército enorme, las cifras varían, pero se estima que iba de 100,000 hasta más de 300,000 soldados y emprendió su campaña hacia Grecia. Ahora, respecto a lo que ya hemos visto, es cierto que los persas enviaron emisarios a varias ciudades-estado griegas para pedirles su rendición en nombre del gran rey. Algunas aceptaron, otras, como Esparta y Atenas, se negaron rotundamente. Pero no solo rechazaron la propuesta, sino que también ejecutaron a los emisarios persas. Esto sí parece haber sucedido, aunque a diferencia de lo que muestra la película, Leónidas no participó directamente en ese acto. Además, hay otro detalle importante. En la cultura griega antigua, eliminar a un emisario se consideraba un acto gravísimo. Los mensajeros estaban protegidos por los dioses y romper ese código era visto como algo condenable, un crimen que muchos creían que traería terribles consecuencias. Esa noche Leónidas sube a los acantilados para ver a los éforos, antiguos sacerdotes deformes que aún custodian la ley. Ningún rey puede ir a la guerra sin su bendición. Leónidas ofrece oro y propone un plan: reconstruir el muro focense y guiar a los persas hacia el angosto paso de las Termópilas, donde el número no importa. El ejército persa es enorme, pero ahí no podrán usarlo. Los éforos se niegan. Es tiempo de fiestas religiosas y la ley prohíbe la guerra. Dicen que consultarán al oráculo. Leónidas pide que confíen en la razón. Ya has blasfemado bastante, responde uno de ellos. El oráculo hablará. Y lo hace. Esparta caerá. Grecia caerá. No confíes en los hombres, honra a los dioses, respeta las fiestas. Hablando de los éforos, vale la pena aclarar algo importante. No eran sacerdotes. En realidad eran un consejo de 5 hombres elegidos cada año por un periodo de un año. Funcionaban como un poder ejecutivo dentro del sistema político espartano y sobre todo como un contrapeso clave al poder de los reyes. Los reyes de Esparta, en cambio, sí tenían funciones religiosas, especialmente como sacerdotes de Zeus, pero eso no se aplicaba a los éforos. Cuando necesitaban guía espiritual o respuestas a decisiones políticas importantes, los espartanos acudían con frecuencia al oráculo de Delfos, que era la autoridad reconocida en ese sentido
conocido para toda Grecia. En la película se muestra a los éforos como una especie de clase corrupta que usa el pretexto de una festividad religiosa, la Carneia, para impedir que Leónidas lleve a su ejército a la guerra. La Carneia sí era un festival sagrado en Esparta, durante el cual estaba prohibido ir a la guerra. Era una norma religiosa seria. Sin embargo, según cuenta Heródoto, el ejército espartano ya había partido hacia las Termópilas mucho antes de que el festival comenzara. Así que ese supuesto dilema entre religión y guerra no fue realmente un obstáculo. Mientras tanto, Terón, consejero del consejo espartano, se vende en secreto a los persas. Leónidas regresa a casa. Gorgo lo ve preocupado. Él habla del peso de la ley, del miedo a perder todo lo que ama. ¿Qué debe hacer un rey para salvar su mundo cuando las leyes que juró proteger le impiden actuar? Pregunta. Gorgo le responde que no piense como rey, ni como esposo, sino como un hombre libre. Al amanecer, Leónidas elige a 300. Todos son padres, para no romper sus linajes. Entre ellos está Astinos, el joven hijo de su capitán. El consejo enfrenta a Leónidas por desobedecer al oráculo. Terón le recuerda que la ley prohíbe mandar al ejército. Leónidas responde que no lo ha hecho. Estos hombres son su escolta, no su ejército. Esparta sigue en paz y así burla la ley. Gorgo le pone en el cuello el colmillo del lobo que una vez se eliminó de niño y le dice: vuelve con tu escudo o sobre él. Leónidas se va sin decir nada. No hay espacio para la ternura. No en Esparta. La decisión de enviar tropas a las Termópilas fue un acuerdo colectivo entre las ciudades-estado griegas que habían decidido resistir la invasión persa. Todos aceptaron mandar fuerzas a ese punto estratégico. Por eso la idea de que Leónidas actuó por su cuenta o que se escapó con sus 300 hombres es simplemente falsa. Sobre la cifra de espartanos enviados, algunas fuentes mencionan solo a los 300, pero otras, incluso más confiables, hablan de cerca de 1000. Varios historiadores han intentado conciliar esas cifras explicando que de esos 1000, 300 eran espartiatas, es decir, ciudadanos de pleno derecho, y los otros 700 eran periecos, hombres libres pero sin derechos políticos, que vivían en las regiones vecinas a Esparta. La cuestión es que, en comparación con otras polis, Esparta envió relativamente pocos soldados. La fuerza terrestre comandada por Leónidas estaba compuesta por unos 7000 hombres en total al inicio de la batalla. Y con el tiempo surgieron dos explicaciones principales para justificar por qué mandaron a tan pocos espartanos. Una fue que se encontraban en plena celebración de la Carneia, pero como ya vimos, esa excusa no se sostiene históricamente. La otra versión, y la que más les gustaba contar a los espartanos, dice que el oráculo de Delfos les advirtió que para salvar a Esparta debían perder a uno de sus reyes, o de lo contrario, todos morirían. Así que enviaron a Leónidas, y como se trataba de una misión suicida, supuestamente él eligió llevar solo a unos pocos. Suena bien, ¿verdad? Casi demasiado bien. Lo cierto es que no sabemos si las cosas ocurrieron de esa forma o si es parte del relato que se fue construyendo después como una manera de justificar por qué su contribución fue tan pequeña. Sin lágrimas, sin dudas, los 300 marchan hacia el norte, por su tierra, por sus familias, por su libertad. En el camino se encuentran con otros guerreros liderados por Daxos, un arcadio. Son muchos y esperaban que Esparta trajera más. Leónidas pregunta por sus oficios: alfareros, herreros y escultores. Luego señala a los suyos. Espartanos, ¿cuál es su profesión? El grito retumba como un trueno. ¡Aú! 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 Leónidas sonríe. Ha traído más soldados que Daxos. Avanzan, cruzan aldeas destruidas. En una, un joven muere en los brazos de Leónidas, diciendo que los persas llegaron como bestias. Daxos entiende lo que eso significa. Vienen los inmortales. Pero Leónidas no se achica. Pondrá a prueba su nombre. Pronto notan una figura que los sigue desde Esparta. Viste como espartano. Lo observan, pero siguen su marcha hacia el angosto paso. Al llegar a las Termópilas, ven el mar lleno de barcos enemigos. Pero de pronto, una tormenta cae sobre ellos como castigo divino. El viento y las olas los destruyen. Desde lo alto del acantilado, los espartanos miran en silencio. Algunos celebran, solo uno permanece inmóvil: su rey. Los espartanos eligieron luchar las Termópilas efectivamente porque sabían que ahí los persas no podían aprovechar su caballería. El paso era angosto, en algunos tramos tenía entre 20 y 100 metros de ancho, con un acantilado que caía directo al mar por un lado y por el otro montañas empinadas que no se podían cruzar. Esa estrechez anulaba por completo la enorme superioridad numérica de Jerjes. Por otro lado, la tormenta en la que los persas perdieron cientos de barcos sí ocurrió y los griegos la interpretaron como una señal de que los dioses estaban de su lado. Fue un golpe de suerte inesperado que para ellos confirmó que su causa era justa. Mientras tanto, en Esparta, Gorgo quiere hablar
hablar ante el consejo y convencerlos de enviar refuerzos. Pide ayuda a un leal para lograr la reunión. Él le promete que hará lo posible. En las Termópilas, un pequeño grupo de espartanos sube con sigilo hasta lo alto de un risco para espiar el campamento persa. Lo que ven los deja sin aliento. Una ciudad de tiendas, caminos repletos de soldados, bestias nunca vistas por ojos griegos, fuego, barcos y esclavos. Un imperio entero desplegado en la tierra. Daxos se queda paralizado por el miedo. No puede haber victoria, susurra. Stelios, a su lado, sonríe. He peleado muchas veces, pero nunca contra alguien que me ofrezca lo que llamamos una muerte hermosa. Espero que haya uno allá abajo que esté a la altura. Más tarde, él y los demás espartanos terminan de construir su muro. Entre piedra y piedra incrustan los cuerpos de los exploradores persas. Brazos, piernas y rostros cuelgan como trofeos. En el relato histórico, cuando los espartanos llegaron al paso de las Termópilas, efectivamente construyeron una muralla defensiva. No era una gran fortaleza, sino una estructura sencilla, reforzada con piedras y madera, que les permitió controlar mejor el paso estrecho y resistir los ataques persas durante los primeros días de combate. Un general persa aparece exigiendo hablar con el comandante. Solo recibe silencio. Al ver los cuerpos, jura venganza y lanza su látigo, pero antes de que logre nada, Stelios salta y le corta el brazo. Corre y dile a tu rey que aquí lo esperan hombres libres, no esclavos, dice. El general se retira furioso. Promete que al mediodía estarán todos muertos. Nuestros arqueros cubrirán el cielo de flechas. Entonces pelearemos en la sombra, responde Stelios sin inmutarse. Se dice que esta línea fue real, aunque en la película está un poco más dramatizada. En la versión original, según las fuentes antiguas, habría sido algo más como: entonces somos afortunados porque lucharemos a la sombra y no bajo el sol. Mientras tanto, la figura que los venía siguiendo por fin se acerca a Leónidas. Es Efialtes, un hombre deforme, con la espalda jorobada y el cuerpo arrastrándose con dificultad. El capitán lo recibe con desprecio, pero Leónidas le permite hablar. Efialtes explica que nació en Esparta, pero sus padres huyeron para salvarlo, pues lo habrían eliminado por su deformidad. Lleva el escudo de su padre y suplica un lugar en el combate para redimir su apellido. Muestra habilidad con la lanza, pero cuando Leónidas le pide levantar el escudo, no puede. Su cuerpo no le permite mantener la formación, y una grieta en la falange es una muerte segura. Leónidas le dice que puede ayudar de otras formas, cuidando heridos o trayendo agua, pero no puede pelear. Efialtes se va destrozado, murmurando que sus padres estaban equivocados y también lo está Leónidas. El muro está listo, las posiciones tomadas. Solo faltan los invasores. Y llegan. Una marea interminable de soldados persas baja por el valle. Jinetes de turbantes azules, lanzas doradas, bestias de tierras lejanas. Leónidas los espera con el escudo en alto. Aquí los detendremos, aquí lucharemos, aquí morirán, grita. Las filas espartanas se cierran, escudos contra escudos, lanzas al frente. Cuando el enemigo está cerca, Leónidas da una última orden. Recuerden este día porque será suyo por toda la eternidad. Un jinete persa se adelanta y les exige que se rindan y entreguen las armas. Leónidas responde con una lanza y luego pronuncia la frase que el historiador Plutarco le atribuye: vengan por ellas. Entonces el ejército enemigo se lanza contra ellos. El choque es brutal, carne contra bronce, hueso contra acero, pero los espartanos resisten. El capitán, Dilios, Stelios, todos luchan como uno solo. El suelo se tiñe de sangre y los persas de la primera oleada son arrojados al mar desde los acantilados. Pero pronto, a lo lejos, el cielo se oscurece. Una nube de flechas cubre el sol. Los espartanos se arrodillan y levantan sus escudos al unísono. El impacto es ensordecedor, pero nadie cae. Solo ríen. Cuando baja el polvo, llega otra oleada. Bestias salvajes, jinetes con mazos, soldados con hachas enormes, pero el muro resiste. Los espartanos empujan, cortan y aplastan. Uno a uno, los enemigos caen. Buen comienzo, dice el capitán. Y todos gritan al unísono: ¡Aú! En la película, los 300 espartanos aparecen como guerreros musculosos y casi desnudos, sin armadura en el torso, usando únicamente cascos, capas rojas, grebas y algo parecido a ropa interior. Pero esa imagen está lejos de ser históricamente precisa. En la realidad, los espartanos confiaban bastante en su armamento, aunque el equipo variaba según el nivel económico de cada soldado. Lo más común era llevar un casco corintio con su característico penacho y una coraza hecha a medida que protegía bien contra estocadas y cortes. Mientras tanto, en Esparta, la reina Gorgo se reúne con su aliado, quien le informa que podrá hablar ante el consejo en 2 días. Le advierte que Terón quiere lo que ella representa. Le sugiere que lo convierta en aliado si quiere lograr su objetivo. En las Termópilas, un pequeño grupo persa se acerca. Leónidas camina solo hacia ellos y sonríe al ver lo que tiene enfrente. Una plataforma
plataforma dorada cargada por 100 esclavos. Encima, rodeado de lujos y adornos, se encuentra el rey dios Jerjes. Sin cabello, cubierto en oro y con una voz suave como el aceite, Jerjes se presenta como un dios y ofrece a Leónidas todo: poder, gloria y control de Grecia si se inclina ante él. Tu oferta es generosa, rey de reyes, responde Leónidas. Solo que, después de tanto eliminar persas, me duele la pierna. Me será difícil inclinarme. Jerjes cambia de tono, lo amenaza con borrar el recuerdo de Esparta y Leónidas de la historia. Pero Leónidas responde: el mundo sabrá que unos pocos lucharon contra muchos, que hombres libres se enfrentaron a un tirano y que incluso un dios rey puede sangrar. La forma en que la película representa a Jerjes como un ser gigante, casi sobrehumano, calvo, cubierto de joyas y piercings, arrogante y excesivamente confiado, no tiene absolutamente nada que ver con lo que se sabe del verdadero Jerjes. Las fuentes históricas lo describen como un hombre de estatura común, con barba, y en ningún caso se lo presenta como una figura divina. Los reyes persas no se proclamaban dioses ni se veían a sí mismos como tales. Al contrario, gobernaban en nombre de Ahura Mazda, el dios del zoroastrismo a quien servían y del que decían recibir su autoridad. Además, Jerjes nunca conoció a Leónidas en persona y mucho menos lideró a sus tropas en el frente de batalla. La noche cae y con ella llegan los inmortales, la guardia élite de Jerjes, cuerpos cubiertos de negro, ojos vacíos, dientes afilados. Pero al ver el muro de piedra y cadáveres por primera vez en siglos, sienten miedo. Desde atrás, los espartanos empujan los cuerpos sobre ellos y atacan. Una vez más, vencen. A lo lejos, Jerjes observa y un escalofrío muy humano le recorre la espalda. Esa noche los espartanos celebran. Incluso el rey comienza a sentir una esperanza. Tal vez, contra todo pronóstico, pueden ganar. Según los relatos que han llegado hasta nosotros, la táctica de los espartanos durante esta batalla no era tan agresiva como la muestra la película. No salían corriendo a enfrentarse cuerpo a cuerpo con cada enemigo que se cruzaban. En realidad usaban una formación llamada falange que consistía en una muralla cerrada de escudos y lanzas. Los soldados se alineaban hombro con hombro y cada uno protegía parcialmente al compañero de al lado con su escudo. Era una estrategia defensiva pensada para aguantar y repeler al enemigo desde una posición firme. Y en el contexto de las Termópilas, eso tenía todo el sentido del mundo. Estaban defendiendo un paso estrecho, no estaban intentando conquistar terreno ni romper líneas. Su objetivo era resistir, no avanzar. Al amanecer, los persas vuelven con bestias salvajes e incluso hechiceros, pero los espartanos resisten una y otra vez. Jerjes, furioso, manda ejecutar a sus generales. En otra batalla, Stelios y Astinos combaten espalda con espalda, batiendo a decenas de enemigos. El capitán observa con orgullo a su hijo, Astinos, hasta que un jinete persa se lanza y lo decapita. Frente al cuerpo de su hijo, el capitán se descontrola. Sus gritos se vuelven más aterradores que cualquier tambor de guerra. El día es para Esparta, pero nadie celebra. Acabamos de ver una secuencia en la que Jerjes lanzó varias olas de soldados contra los espartanos, incluida su guardia de élite, los inmortales, y ninguno logró vencerlos. Y esto tiene algo de base histórica. Pero antes de entrar en ello, hablemos un momento de los inmortales. Se dice que los inmortales fueron una de las unidades militares más temidas y admiradas del mundo antiguo. Según Heródoto, este cuerpo de élite estaba compuesto por exactamente 10.000 hombres. Lo que les dio su nombre no fue su invulnerabilidad, sino el hecho de que siempre mantenían ese número. Cada vez que uno moría, enfermaba o se retiraba, otro ocupaba su lugar de inmediato. Además, tenían la costumbre de retirar rápidamente a sus muertos del campo de batalla, lo que alimentaba la idea de que eran invencibles. Al no ver cadáveres, sus enemigos podían llegar a pensar que sus soldados no morían, que eran, en efecto, inmortales. Claro que su imagen en la película dista bastante de la realidad. Gracias a relieves antiguos, especialmente de la época aqueménida, hoy podemos hacernos una idea más precisa de cómo se veían. Portaban escudos, usaban túnicas protegidas con armaduras ligeras y llevaban armas como lanzas, espadas, hachas, arcos y flechas. Nada que ver con la apariencia casi monstruosa que Hollywood les dio. El ejército persa, por cierto, era un mosaico de pueblos. Estaba compuesto por tropas provenientes de prácticamente todo el Mediterráneo oriental, del norte de África, Asia Central y el sur. Jerjes tenía a su disposición una fuerza enorme y diversa. Cuando se encontró con los espartanos en el paso de las Termópilas, primero envió a los medos, pero no lograron romper la formación griega. Entonces mandó a los inmortales, esperando que ellos sí lograran abrirse paso. Pero, como escribió Heródoto, se esperaba que terminaran fácilmente el trabajo, pero cuando se enfrentaron a los griegos no tuvieron más éxito que los medos. Después de eso, Jerjes comenzó a enviar a los mejores soldados de cada rincón de su ejército.
lo más destacado de cada contingente, a ver si alguno podía abrir una brecha en las defensas espartanas, pero no hubo caso. Ninguno logró hacer mella. Mientras tanto, Efialtes llega al campamento de Jerjes. Jerjes le ofrece mujeres, placeres y todo lo que le fue negado a cambio de su lealtad. Efialtes, extasiado, acepta. Jerjes le pide que guíe a sus soldados por el paso secreto detrás de la línea espartana. Efialtes se arrodilla. La debilidad de la posición espartana estaba efectivamente en un sendero oculto conocido como el paso de Anopea, que atravesaba las montañas y llegaba por detrás de la línea defensiva griega. Ese fue el punto que permitió a los persas rodear a las tropas griegas y lo descubrieron gracias a la traición de Efialtes. Ahora bien, en la historia real, Efialtes no era espartano ni tenía ninguna deformidad como muestra la película. Era simplemente un griego del lugar, alguien del pueblo local, que por razones que no se conocen con certeza, podría haber sido ambición, miedo o resentimiento, decidió revelar el camino al enemigo. Después de la guerra, su nombre quedó asociado para siempre con la traición y según algunas versiones, los espartanos enviaron a alguien a eliminarlo. No obstante, también es muy probable que los persas ya supieran de la existencia del paso o que lo hubieran descubierto por su cuenta tarde o temprano, pues no era exactamente un secreto militar. En Esparta, Gorgo se reúne con Terón. Ella va directa al grano, no vino a perder el tiempo. Terón sabe que ha conseguido una audiencia con el consejo. Gorgo le pide su apoyo para enviar refuerzos a Leónidas. Terón le pregunta a Gorgo qué le ofrece a cambio de su apoyo. Ella le responde con otra pregunta: ¿qué quiere de su reina? Él insinúa que quiere placer. Y ella, por amor a Leónidas y a Esparta, termina cediendo. En el campamento espartano, Daxos llega alarmado. Le dice a Leónidas que todo está perdido. El traidor jorobado ha guiado a los inmortales de Jerjes por el sendero oculto. Al amanecer, estarán rodeados. Leónidas reúne a sus hombres. Espartanos, prepárense para la gloria, grita. Daxos no lo entiende. Ya no hay gloria, solo retirada, rendición o muerte. Pero Leónidas responde firme. Los espartanos nunca se rinden ni se retiran. Y le ordena a Daxos que se vaya, que le diga a todos los griegos lo que han hecho aquí. ¿Por qué los espartanos decidirían quedarse a morir en las Termópilas en lugar de, por ejemplo, retirarse para pelear en otra batalla más adelante? Bueno, una posible explicación está en el ideal del mundo griego. La idea de que morir en combate, defendiendo tu tierra o cumpliendo con tu deber, era una muerte noble, casi gloriosa. Una forma de alcanzar cierta inmortalidad. Porque si somos sinceros, no parece que haya sido una decisión muy práctica ni estratégica. Daxos se retira con sus hombres. Leónidas se queda con sus 300. Les recuerda que luchar hasta el final es su ley. Han iniciado una nueva era, una en la que todos recordarán que 300 espartanos dieron su vida por la libertad. A solas, Leónidas le pide a Dilios que regrese a Esparta. Le encarga llevar sus últimas órdenes al consejo y contar su historia. También le entrega el colmillo de lobo para que lo devuelva a la reina. Ok, acabamos de ver cómo Leónidas envió a Dilios de regreso a Esparta para que contara lo ocurrido en las Termópilas, y más adelante, como se nos adelantó al inicio, lo vamos a ver liderando a un ejército griego unido. Pero, para empezar, Dilios no existió en la realidad, y además ese desenlace no podría haber pasado así, porque si un espartano sobrevivía mientras sus compañeros morían en combate, al volver a casa no sería recibido como héroe, sino como un deshonrado. Según algunas fuentes, tendría que afeitarse solo la mitad de la barba, vestir con harapos, y nadie le podría dirigir la palabra. Y es más, si alguien lo encontrara en la calle, podría incluso golpearlo sin consecuencia alguna. Nadie querría escuchar su historia. Su palabra no valdría nada. Heródoto cuenta el caso de 2 soldados espartanos que estaban enfermos durante la batalla de las Termópilas, Aristodemo y Eurito. Ambos recibieron la orden de volver a Esparta antes del combate final. Eurito desobedeció, pidió que lo llevaran de vuelta al campo de batalla y murió peleando. Aristodemo, en cambio, sí regresó a casa y lo lamentó desde el primer momento. Apenas pisó Esparta y fue rechazado por todos. Lo trataron como un cobarde. Pero un año después, en la batalla de Platea, se dice que luchó con una furia desmedida, intentando recuperar su honor. Dicen que lo consiguió, aunque también murió en combate. En Esparta, Gorgo habla ante el consejo. Su discurso conmueve a muchos, pero Terón se levanta para atacarla. La acusa de adulterio y afirma que ella se le entregó. Ordena que la saquen de la sala, pero Gorgo se adelanta, toma la espada de un guardia y apuñala a Terón. Al caer, se le caen monedas persas. Su traición queda al descubierto. El consejo, avergonzado, reacciona por fin. Esparta se prepara para la guerra. En las Termópilas, los persas rodean a los espartanos gracias a la traición de Efialtes. Desde su trono dorado, Jerjes observa mientras su general intenta negociar una última vez. Le ofrece tierras, poder y gloria a Leónidas si se arrodilla. Efialtes también le ruega que se rinda. Leónidas lo observa en silencio. El rey espartano mira a sus hombres, heridos, agotados y decididos. Sin decir nada, deja caer su casco. Luego, su escudo. Los persas creen que se rinde. Leónidas mira a Efialtes. Ojalá vivas para siempre. Entonces deja caer su lanza. Se arrodilla, pero no se rinde. ¡Stelios!, grita. Y Stelios salta desde la formación, se impulsa sobre su rey y lanza su lanza. El general persa
cae. Leónidas se levanta con lo último que le queda, lanza su arma con fuerza y la lanza corta el rostro de Jerjes. Un hilo de sangre corre por su mejilla. Un dios ha sangrado y un mito se ha roto. Pero el precio es alto. Miles de flechas llueven sobre ellos. Uno a uno los espartanos caen. Leónidas resiste lo que puede y en su último aliento cierra los ojos y susurra: mi reina, mi amor. Según la historia, cuando los espartanos supieron que estaban rodeados y que la muerte era inevitable, abandonaron el paso angosto y salieron a terreno abierto para enfrentar a los persas de frente. Eligieron combatir allí para tener mayor movilidad y llevarse consigo al mayor número posible de enemigos. Se dice que Leónidas cayó en esa última ofensiva y que sus hombres, en lugar de retirarse, recogieron su cuerpo y lo llevaron a una pequeña colina donde resistieron hasta el final, abatidos por una lluvia de flechas. Hoy en día existen 2 monumentos conmemorativos en las Termópilas. El primero, más moderno, es el monumento a Leónidas. En él se puede leer la célebre respuesta que Plutarco atribuye al rey espartano cuando los persas le exigieron que entregara las armas: vengan por ellas. El segundo monumento, mucho más antiguo y sobrio, es una simple piedra sin adornos con unas palabras grabadas del poeta Simónides. Sus versos forman uno de los epitafios guerreros más conocidos de la historia. Ve a decirles a los espartanos: extranjero que pasas por aquí, que obedientes a sus leyes, aquí yacemos. Gorgo recibe a Dilios. Él entrega el colmillo de Leónidas. Ella se lo pone al cuello de su hijo. El dolor es silencioso y profundo. Días después, Dilios se presenta ante el consejo. Relata lo vivido con fuerza y pasión. Habla de un rey que no quería estatuas, solo ser recordado. De hombres que murieron por algo más grande que ellos. Y un año después, en una colina de Platea, 10.000 espartanos y 30.000 griegos libres se alistan para pelear. Al frente va Dilios, ahora convertido en líder. Hoy, dice, rescatarán al mundo de la tiranía y el misticismo. Y lo harán en honor a los 300. Hoy marchan hacia la victoria. La batalla de Platea fue el gran enfrentamiento que tuvo lugar un año después de las Termópilas y en el que los persas fueron finalmente derrotados. Ahora bien, ¿qué fue lo que realmente convirtió a los espartanos en leyendas? Antes de la batalla de las Termópilas, como ya vimos, Esparta no tenía una reputación consolidada como la ciudad de los guerreros implacables. Pero después de ese evento, su imagen cambió por completo. ¿Por qué? Primero hay que entender algo importante. La fuente más antigua y principal que tenemos sobre esta batalla es, como probablemente ya sabes, el historiador Heródoto. Pero hay un detalle. Heródoto nació apenas unos años después de que ocurriera la batalla y creció en una época en la que la historia de la resistencia de Leónidas ya era bien conocida. Es decir, nuestra fuente más temprana ya estaba atravesada por el mito. Heródoto idealiza a los espartanos, los describe como indiferentes ante la muerte, incapaces de rendirse o retroceder, y los retrata como los mejores guerreros del mundo. Pero en su propio relato no logra demostrar que eso haya sido del todo cierto. Lo que parece que realmente hizo la diferencia en Termópilas fue el terreno. Los griegos defendían un paso estrecho y fácil de proteger, un punto estratégico que a lo largo de la historia ha permitido que ejércitos más pequeños resistan frente a fuerzas muy superiores. Lo que convirtió a los espartanos en leyenda no fue cómo pelearon, sino la decisión de quedarse y resistir, incluso después de que el paso ya había sido rodeado. Pero aquí viene otro detalle importante que la película omite. En el filme, Daxos le informó a Leónidas que estaban rodeados y se retiró con sus hombres. En la realidad, fue el propio Leónidas quien ofreció a sus aliados la opción de retirarse. Muchos aceptaron, pero unos 2.000 hombres decidieron quedarse a luchar. Espartanos, ilotas, tespios y también tebanos. Los espartanos no fueron los únicos que se quedaron hasta el final, ni tampoco los que más se sacrificaron. Lo que parece haber ocurrido después es que tomaron control del relato. Aunque otros también murieron ahí, y en mayor número, la historia que terminó prevaleciendo fue la del sacrificio espartano. La versión que quedó fue que el valor de Esparta convirtió aquella derrota en una especie de victoria moral. Se sacrificaron por Grecia y cumplieron con su deber. Fue a partir de las Termópilas donde Esparta se ganó su fama de ser una sociedad de guerreros. A partir de ahí todo cambió. Se decía que los enemigos temblaban con solo oír que tendrían que enfrentarlos. Pero lo curioso es que antes de eso, como hemos discutido, nadie hablaba así de los espartanos. Parece que tras ese golpe maestro de propaganda, los propios espartanos decidieron comprometerse con la imagen que ellos mismos habían ayudado a construir. Después de Termópilas, reforzaron su reputación como potencia militar y poco a poco desarrollaron todo un sistema de costumbres, símbolos e instituciones que convenció a los observadores griegos y siglos más tarde romanos de que siempre habían sido así. Pero con el tiempo fue cada vez más difícil distinguir entre el mito y la realidad. Al final, el respeto que inspiraron en la antigüedad parece haber tenido más que ver con el relato que se contó sobre ellos que con el poder real que alguna vez tuvieron. Y bueno, ese es el poder de las narrativas.